Muy buenas noches, Dios les bendiga, mi amada familia. Saludamos a todos y a cada uno en esta hora. Le damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de estar cada 8 días en nuestro estudio bíblico. En breve comenzaremos. Hoy podemos compartir este link para que nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos puedan escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Bien, mis amados, una de las preguntas que la gente, o más bien el que conoce al Señor, hace y con mucha frecuencia es: ¿cómo puedo servirle yo a Dios? Lo recibí como mi Señor, como mi Salvador, estoy alegre, contento, me perdonó mis pecados y le entregué mi vida, pero ¿cómo puedo servirle a Dios? Esa es una pregunta muy frecuente que le hacen a uno. O pastor, ¿en qué le puedo servir yo a Dios? O pastor, ¿qué requisitos hay para que yo le pueda servir al Señor? Y entre miles que hay, hoy vamos a estudiar algunos que creo que son primordiales para tener en cuenta a la hora de decidir servirle al Señor. El número 1, y que quiero que vayamos allá, Deuteronomios 15, en el versículo 12 en adelante, Deuteronomios 15, si tiene su Biblia, dice así la palabra del Señor: si tu hermano, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve durante 6 años, en el 7º año lo dejarás libre. Y cuando lo liberes, no lo despedirás con las manos vacías. Abastécelo bien con regalos de tus rebaños, de tus cultivos y de tu lagar. Dale según el Señor tu Dios te haya bendecido. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad, por eso doy ahora esta orden, dice el Señor. Pero si tu esclavo, porque te ama a ti y a tu familia y le va bien contigo, decide y dice: no quiero dejarte, entonces tomarás un punzón y apoyándole la oreja contra una puerta, le perforarás el lóbulo, y así se convertirá en tu esclavo de por vida. Lo mismo harás con la esclava. No te pese dejar en libertad a tu esclavo, porque por sus servicios durante esos 6 años te costaron apenas la mitad de lo que habías pagado anteriormente. La Biblia habla aquí de los esclavos y de cómo los amos, después de que los tenían 6 años, en el 7º tenían que tomar una decisión, y era dejarlos libres. Ya no iban a ser esclavos, ya no iban a recibir las órdenes, ya no estaban dispuestos para que siguieran en esa casa con ellos. Pero el Señor hace una advertencia, dice: pero si el esclavo quiere seguir porque se siente bien, porque ama a su familia, porque dice: mi Señor ha sido tan bueno conmigo, y quiere estar ahí, entonces le pondrás una marca.
Y la marca consistía en coger un punzón y abrirle un hueco a la oreja, y ese hueco significaba que ahora ese esclavo estaba allí voluntariamente. Entonces, lo primero que para servirle al Señor es que usted lo tenemos que hacer voluntariamente. No lo tenemos que hacer por obligación. No lo tenemos que hacer porque el pastor dijo, usted lo tiene que hacer. No lo tenemos que hacer por ningún interés. Lo tenemos que hacer voluntariamente. Porque yo decidí. Porque mi Señor es tan bueno que me da mi desayuno, mi almuerzo, mi comida, me da mi calzado, me da mi techo. El Señor es tan bueno que provee para el sustento de mi hogar. El Señor es tan bueno que me salvó, que me sacó del lodo cenagoso. El Señor es tan maravilloso que yo decidí servirle al Señor. Es algo voluntario. Entonces, lo primero, a la respuesta a la pregunta que dice, ¿cómo puedo servirle a Dios? Entonces, lo primero que hay que entender que a Dios se le sirve voluntariamente. A Dios no se le sirve porque no tengo nada más que hacer. A Dios no se le sirve porque es que no tengo trabajo y entonces mejor me meto a la iglesia a servir. No. Al Señor se le sirve por amor. Al Señor se le sirve voluntariamente. Tenga para comer o no tenga para comer. Tenga estudio o no tenga estudio. A Dios se le debe servir porque Él es Dios. Porque Él lo entregó todo por mí. Ahora yo voluntariamente quiero hacerlo. Porque le amo. Porque me siento bien con Él. Porque soy el más feliz. Porque es que si yo no le sirvo al Señor, no me siento bien. Entonces al Señor, número uno, se le sirve voluntariamente. Número dos, al Señor se le sirve con disposición. Es verdad que usted trabaja. Es verdad que estudiamos. Es verdad que tenemos que hacer muchas cosas. Pero el tiempo que se saque para servirle al Señor lo tenemos que tener dispuesto para Él. Si usted dice yo le sirvo al Señor en la adoración, tengo que tener tiempo disponible para ensayar, tengo que tener tiempo disponible para adorarle, para cantar, para instruirme en la palabra, porque al Señor se le debe servir con excelencia. O sea, no solamente se necesita que yo lo quiera, que sea mi deseo voluntario, se necesita que yo tenga la disposición. Pero en esa disposición, yo tengo que saber que Él es mi Señor, dueño, y que yo soy su esclavo, y que yo lo hice voluntariamente, y que el tiempo mío le pertenece a Dios. Usted dirá, pastor, pero es que yo trabajo, yo estudio, yo hago esto. Sí, claro, todos trabajamos. Muchos estudiados. Pero cuando yo hice un compromiso con el Señor, yo le dije que le iba a servir. Y una de las formas de servirle al Señor es cuando yo me capacito. Cuando yo estoy aprendiendo, cuando yo estoy estudiando, cuando yo estoy trabajando. Ahí se le puede servir al Señor. Porque servirle al Señor no es solamente ir a la iglesia y servir en las cosas de la iglesia. Servir al Señor está allá en su trabajo, en la universidad, en el sitio donde se encuentra, y tenemos que servirle al Señor. Entonces es mi decisión, pero también es mi disposición. Yo debo estar dispuesto a servirle al Señor en todo tiempo y en todo lugar.
con mi testimonio. Debo servirle al Señor cuando Él me diga allá, que con el Espíritu Santo ahí me diga, haga esto o deje esto o hable esto. Porque es por la guianza del Espíritu Santo. Hay momentos en que Dios le habla a uno por el camino. Hay momentos que Dios dice, dile esto a alguien. Y esa es una forma de servirle al Señor. Claro, en la iglesia hay ministerios. Claro que usted puede pertenecer a uno de los ministerios. Claro que usted puede desarrollar allí un liderazgo. Pero tiene que saber que tiene que tener disposición. Ahí en medio de eso tenemos que saber que usted y yo decidimos y que Él es el que manda. Él es el que nos dirige. ¿Qué hacer y qué no hacer? Número 3. Allá en Efesios capítulo 5, versículo 15, dice la Biblia que nosotros debemos servirle al Señor no como necios. Y el necio es el que no oye el consejo, el que no oye las instrucciones. El necio es el que no se quiere someter. El necio es el que quiere hacer su propia voluntad. Y el Señor nos dice, si usted me quiere servir, usted no puede ser como un necio. Usted tiene que ser una persona que oye el consejo, la directriz, oye la orden y oye mi palabra y la pone en práctica. Eso quiere decir que tenemos que dejar la necedad para poderle servir al Señor. Y ahí mismo el Señor dice, ustedes, si quieren servirme, ustedes tienen que ser sabios, aprovechando bien el tiempo, prestando atención y escuchando el consejo mío, apreciando las opiniones de los demás. Eso es aprovechar bien el tiempo. Entonces al Señor no se le debe servir porque no tengo nada más que hacer. No. El siervo, el hombre, la mujer que le quiere servir al Señor, debe entender que somos hijos de Dios y que tenemos que mirar cómo andamos. Y tenemos que hacerlo sabiamente. Eso es lo que dice la Escritura. La Biblia también nos dice que tenemos que servirle al Señor sujetándonos los unos a los otros, sabiendo que por encima de mí tengo gente que me manda, pero por debajo de mí tengo gente a quien yo mando, y que nos tenemos que sujetar los unos a los otros, porque el Señor, que lo conoce todo, que lo escudriña todo, Él deja claro y dice que nos tenemos que someter los unos a los otros. Y a veces nos toca sujetarnos a personas más jóvenes que a nosotros mismos, quizá con menos experiencia en el ministerio que nosotros, quizá con más conocimiento que nosotros. Pero tenemos que aprendernos a sujetarnos los unos a los otros. Yo tengo autoridades y las tengo que obedecer. El concilio de las asambleas de Dios. Y tengo que obedecer a mis presbíteros y sujetarme a ellos. Si yo no me sujetara a ellos, no podría decirle a la iglesia que se tiene que sujetar. Yo tengo que vivir la palabra y enseñarla y hacerla efectiva
para que los demás se den cuenta que ellos también pueden sujetarse. Y así los que estén bajo mi autoridad se sujetarán. Por eso es necesario que nos sujetemos los unos a los otros. Número 4. Al Señor se le sirve cuando nos amamos los unos a los otros. El Señor dice en su palabra que nos tenemos que amar los unos a los otros. Y amar significa que usted acepta al uno y al otro tal como es. Porque Jesús nos amó a nosotros tal como somos y con todas nuestras imperfecciones. Que nos va perfeccionando, sí, si nosotros se lo permitimos. Pero tenemos que amarnos los unos a los otros. Es verdad que nosotros amamos a Dios, que debe ser lo más lógico. Pero el Señor bien claro dijo que teníamos que amar a nuestro semejante. Tenemos que amar al hermano, a la hermana, a ese hermano difícil, a esa hermana difícil. Tenemos que amar al uno, al otro, a la vecina, al vecino, al pariente, al familiar. Tenemos que amarlos tal como somos. Es más, la Biblia dice que tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Y yo les sirvo al Señor cuando amo a los míos. Cuando amo sin esperar nada a cambio. Cuando amo incondicionalmente tal como Él me amó a mí. Entonces tenemos que velar que si yo quiero servirle al Señor tengo que aprender a amar. Porque a nuestra congregación puede llegar mucha gente. Puede llegar alguien con el pelo largo, con la cresta, con los aretes. Puede llegar gente de una índole, de otra. Y si usted y yo no sabemos amarlos, nunca ellos experimentarán el amor de Dios. Por eso, cuando alguien llegue a la congregación, qué bueno que usted se pueda acercar y bendecirlo, así sea de lejitos. Qué bueno que usted le pueda saludar. Qué bueno que le dé la bienvenida. Porque es que ahí está Dios. Y esa es una forma de servirle. Hay gente que necesita un saludo suyo. Hay gente que necesita saber que Cristo le ama. Y esa es una forma de servirle. Claro, el Señor llamó a muchos. Y a muchos los llamó para ser apóstoles, para ser evangelistas, para ser profetas, para ser maestros, para ser pastores, para ser adoradores o servidores. Claro, Dios a cada uno nos ha llamado para algo específico. Pero a veces tenemos que aprender a servir en lo más simple. Aprender a servirle a ese hermanito, esa hermanita que acabó de llegar, que quizá no puede caminar y yo lo ayudo a sentar. Eso es servir. Quizá uno piensa que servir es predicar, aunque es una forma de servir, pero también el Señor dice que servir es de pronto acomodar las sillas, barrer el templo, hacer tantas cosas tan sencillas que para muchos eso no es servir, pero que es la forma de servirle a Dios. Hay muchas maneras de servirle a Dios, miles. Yo solo estoy dando unas poquitas que creo que son muy indispensables que las tengamos en cuenta. Porque si yo decido que voluntariamente servirle al Señor, tengo que tener disposición, pero también tengo que hacerlo sabiamente. Pero aparte de eso, tengo que amar a los que están a mi alrededor.
servirle a Dios es orar por los unos por los otros. Número 5. Tengo que tener ciertas cualidades como servidor. Y una de ellas es tener sentido de pertenencia. Amén, amén, amén. Usted tiene que aprender a tener sentido de pertenencia. Yo soy de la familia Talero Meneses. Mi familia es esa. Tengo sentido de pertenencia. Pero Dios me ha puesto en una congregación, en el resplandor de su gloria. Y yo tengo que tener sentido de pertenencia. Que Dios me permite ir a un lado, al otro lado, aquí, allí, y me lleva, gloria a Dios. Pero yo tengo que saber que si Dios me llamó y que si Él me tiene en el resplandor de su gloria, yo tengo que tener sentido de pertenencia. Yo pertenezco al Señor. Yo pertenezco a esta familia. Y allí es donde yo debo desarrollar el ministerio. Independientemente de que Dios me lleve aquí o allí o allí. Pero yo tengo que saber que soy el esclavo del Señor y que Él me ha puesto, en este caso, en el resplandor de su gloria, a desarrollar un ministerio, a servirle allí al Señor. En lo poco, en lo mucho que yo pueda hacer, tengo que hacerlo con fidelidad. Sentido de pertenencia. Entonces, número ¿qué? 5, 6. Como hijos de Dios, como siervos de Dios, yo tengo que saber que yo soy el instrumento que Dios me va a usar. ¿Soy qué? El instrumento, que yo soy un instrumento. Mire, cuando uno llega al templo y ve todos esos instrumentos allá arriba del púlpito, uno ve esa guitarra, ese piano, esa batería, ellos están ahí. Son instrumentos. Pero si a ese instrumento no se le da uso, puede estar el instrumento ahí y puede ser el más caro y puede sonar lo mejor que puede hacer, pero se necesita usar ese instrumento. Y la palabra de Dios nos enseña allá en Hechos 9:15, hablando Dios del apóstol Pablo, le dijo: instrumento útil me serás. O sea, vas a dar el sonido perfecto, hablando de una guitarra. Vas a entonar la melodía perfecta. Va a ser ese instrumento que todos quieren oír. Y usted y yo somos los instrumentos de Dios. Y Dios quiere que todos los demás nos oigan, pero que sonemos en la tonalidad que es, en la melodía que es. Para el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice. Tenemos que saber que somos los instrumentos de Dios, pero que este instrumento necesita que alguien lo toque. Necesita que alguien lo instruya. Necesita que le saquen el jugo. Y el que nos saca a nosotros del jugo de alguna forma, o el que nos instruye a nosotros y nos lleva para acá y nos hace sonar aquí y nos hace sonar allí, es el Espíritu Santo. Es por el poder del Espíritu Santo y por la gracia del Espíritu Santo. El Señor les dijo a sus discípulos: vayan y prediquen el Evangelio. Vayan y hagan esto. Vayan y sanen a los enfermos. Vayan y liberen la gente.
Vayan, háganlo. Pero quédense ahí un momentico mientras viene el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí sí van a ser testigos. Porque es el Espíritu Santo el que le da la melodía. Es el Espíritu Santo el que dice qué hacer y qué no hacer. Entonces un siervo de Dios tiene que aprender a oír la voz de su Señor. Un siervo de Dios tiene que aprender a obedecer a su Señor. Y un siervo de Dios tiene que hacer lo que su Señor quiera. Tiene que someterse y renunciar a su ego. Porque es Dios. Es Dios a quien nosotros servimos. Por eso, hoy hay que dejar claro que todos nosotros, todos, y dígale que está al lado ahí de su casa, todos podemos servirle al Señor. Es más, todos somos instrumentos en las manos de Dios. Pero todos necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no nos dirige a nosotros, en vano trabajamos nosotros. Por eso es necesario tener una relación personal con el Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Denle un aplauso al Señor. El varón de Dios, la mujer de Dios que quiere servir al Señor tiene que tener en cuenta que es el templo del Espíritu Santo. Y que ese templo del Espíritu Santo, que es la morada del Espíritu Santo, tiene que ser un templo limpio, puro. Tiene que ser un templo donde more la presencia de Dios, donde haya adoración, donde esté la presencia de Dios, donde haya palabra de Dios, donde haya revelación de Dios, donde se manifieste la gloria de Dios. Si usted va a Ezequiel, si usted va a Isaías, se daba uno cuenta de cómo la gloria de Dios se manifestaba en el templo. Pero en ese templo había palabra de Dios. En ese templo había revelación de Dios. En ese templo estaba la presencia de Dios. Y en ese templo había adoración para Dios. Eso quiere decir que si usted y yo somos el templo del Espíritu Santo, tenemos que tener adoración para Dios. Tenemos que tener la presencia de Dios. Que de su boca y mi boca tiene que salir la palabra de Dios. Y que si somos el templo de Dios, en ese templo, en el suyo y en el mío, tiene que haber revelación de Dios. Y en ese templo se debe manifestar la gloria de Dios. Y más cuando nos reunimos congregacionalmente, se debe ejecutar la adoración, se debe dejar manifestar la presencia de Dios, se debe escuchar la palabra de Dios, debe haber revelación y sobre todo debe estar la gloria de Dios en cada uno de nuestros servicios, de nuestros cultos, llámese virtuales o presenciales. Porque se supone que el templo del Espíritu Santo somos nosotros y en ese templo tiene que existir estas cosas. El hombre o la mujer que decide servirle al Señor tiene que negarse a sí mismo y que ya no dependemos de lo que yo piense o lo que yo tenga o lo que yo conozca. Ahora dependemos de lo que Dios tiene para nosotros como siervos. Y Él nos quiere usar. Y su propósito es usarnos. Porque somos los instrumentos de Él.
Pero como instrumentos de Él, tenemos que saber que somos ese templo. Y en ese templo tiene que haber santidad. Escúchelo bien. En ese templo tiene que verse que somos santos delante de Dios. Que nadie nos señale por lo que hablamos o por lo que hacemos. Ni mucho menos el Señor nos señale por lo que pensamos. Tenemos que ser coherentes con el Señor. Porque si le decimos que queremos servirle voluntariamente porque le amamos, también tenemos que saber que tenemos que ser santos. Y nosotros ya no podemos vivir esa vida pecaminosa. Ya no podemos vivir con intrigas, con chismes, con peleas, con pleitos. No, ahora nuestra vida ha sido cambiada por el poder del Espíritu Santo y ahora somos el templo del Señor, morada de Dios. Por eso es necesario pedirle al Espíritu Santo que avive ese fuego en nosotros, que avive ese llamado que Él nos hizo, que avive ese don que Él nos dio, porque instrumentos del Señor somos. Que puede hacer que no tengamos toda la teología que querramos tener, puede hacer que ni sepamos escribir, pero si tenemos la presencia de Dios será suficiente, porque Dios hará con nosotros lo que Él quiere. Gloria a mi Señor. Así es que mi amado y mi amada, en un tiempo tan cortico, hay miles y miles formas de servirle al Señor, pero hoy quiero que en su corazón quede esta palabra. ¿Le está sirviendo a Dios voluntariamente? ¿Tiene disposición para Dios? ¿Lo está haciendo sabiamente? ¿Es usted instrumento en las manos de Dios? ¿Amamos a nuestros semejantes? ¿Les servimos a ellos? Pero sobre todo, ¿somos el templo del Espíritu Santo? Reflexionemos un momento. Porque ojalá que en su corazón, como lo hay en el mío, es servirle al Señor todo el tiempo. Mi anhelo es servirle al Señor. Mi pasión es servirle al Señor. Yo me levanto pensando en servirle a mi Señor. Yo me acuesto pensando en lo que hice para mi Señor. Pero este instrumento necesita comer comida espiritual. Usted y yo necesitamos orar. Necesitamos escudriñar la palabra. Usted y yo necesitamos ayunar. Usted y yo necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Porque será la única forma de servirle al Señor. Porque el que le sirve al Señor lo hace bien. No es nada fácil. Pruebas y dificultades se tienen. Los discípulos tuvieron que dar hasta su propia vida. Hoy tenemos el privilegio de enseñar, de predicar. Con todas las dificultades, hoy lo podemos hacer. Mi amado, mi amada, hay gente que necesita ser visitada. Hay gente que necesita ser instruida. Hay gente que necesita un discipulado. Pero nosotros nos quedamos en solo asistentes, como no más. Y es tiempo de que nos sacudamos un poquito y entendamos que al Señor hay que servirle con vida, alma y con todo nuestro ser. Con todo nuestro ser. Hay que servirle al Señor. En lo poco o en lo mucho que podamos hacer. Pero en la obra del Señor
Se necesita un hombre y una mujer, un niño y un joven como usted. Medite sobre el camino. Pongámonos al frente de la batalla y sirvámosle al Señor, permitiendo que su Espíritu Santo nos guíe cómo hacerlo. Tengamos sentido de pertenencia, porque Dios nos ha puesto en una linda congregación donde podemos desarrollar ministerio. Hable con Dios. Si usted no lo ha hecho voluntariamente, sino porque le tocó, porque quizá no hubo otro, dígale al Señor: yo a partir de hoy quiero servirte voluntariamente. No hay cosa mejor que uno hacerlo porque quiere y no porque le toca o porque lo manda. Hágalo y dígale al Señor: Señor, aquí estoy. Enséñame a someterme. Enséñame a tener sentido de pertenencia. Enséñame a ser sabio. Pero sobre todo, enséñame a que en este templo, more tu presencia. Que haya revelación en este templo. Que haya palabra tuya en este templo. Porque entonces Dios le va a hablar de una u otra forma. Le va a hablar a su corazón. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por todos y cada uno de los que están en la red, por cada persona, cada familia. Gracias porque sé que hoy tú nos llamas a ser esos instrumentos y nos enseñas cómo poderte servir. Yo los presento a cada uno, Señor. Yo no sé cómo están sirviendo. Quizá algunos se sienten obligados. Quizá lo hacen por quedar bien. Pero yo te pido, Espíritu Santo, que hoy toques esa vida, ese corazón. Y que en ese templo que está allá, Señor, tu presencia se revele a través de tu palabra en esta hora. Que la gloria tuya cubre esa vida. Que ellos tengan experiencias, Señor, de lo alto. Que ellos tengan experiencias contigo, Señor. Aún en sus camas, en sus sueños, en la oficina, en el trabajo, en el lugar donde estén, en sus estudios. Que puedan experimentar tu presencia y tu guianza, Espíritu Santo. Padre, gracias por esos instrumentos. Gracias por esos varones, esas mujeres, esos niños. Padre, te doy gracias porque tú los has mandado al resplandor de su gloria, Señor, para que ellos sean ese instrumento allá en su casa, sean ese instrumento en sus vecinos, sean ese instrumento donde se encuentren en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por todos y cada uno de ellos. Y te pido, Espíritu Santo, que en esta hora los toques con tu presencia, que les ministre allí, y que si tienen alguna necesidad, Señor, hoy tú mitigues esa necesidad, que hoy la respuesta tuya llegue allí, para todos y cada uno de ellos, Señor, llegue la respuesta tuya. Cúbrelos con tu manto, con tu amor, con tu misericordia, con tu bondad, con tu provisión, con tu liberación, Señor. Muchas gracias por la palabra de hoy. Permítenos, Señor, gozarnos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amamos mucho. Espero el próximo domingo que ninguno falte. Espero que los que estaban enfermos estén sanos, porque quiero gozarme juntamente con usted en la casa del Señor. Pero si por algún motivo usted no puede ir a la iglesia, le invito a las 10 de la mañana que entre por la red y escuche la palabra de Dios y esté atento a lo que Dios tiene para su vida y para su familia. Les amamos mucho, Dios los bendiga
Y hágame un favor, sonríale a Dios y pórtese juiciosos. Nada les cuesta. Bendiciones.